están? Bienvenidos a mi canal Rodrigo Online. Yo soy Rodrigo García y este es el curso de SQL Transa. Módulo 1, llave primaria, secundarias y relación de tablas. ¿Qué es una llave primaria? Una llave primaria pertenece a la familia de los constraint. Es la identificación única de uno o varios campos y se utiliza para identificar un registro. Una llave primaria no debe tener valores nulos. Veamos el siguiente gráfico. Aquí tenemos una tabla llamada empleados y como campos tenemos código, nombre, edad, sueldo, ID departamento y ID jefe. Código sería el código del empleado y está declarado como llave primaria. Este campo identificará al resto de los campos. Llave secundaria, llave foránea o foreign key. Nos permite pasar referencias que fueron registrados como llave primarias en otra tabla. Una llave foránea sí puede tener duplicidad. Para utilizar esta restricción necesitamos utilizar la cláusula constraint seguido del nombre del constraint o un alias puesto al constraint. Para mostrar la restricción es foreign key y luego la cláusula reference que hará referencia a la tabla donde se encuentra la llave primaria. Se pondrá el nombre de esa tabla y luego el nombre del campo que se ha declarado. Cláusulas opcionales tenemos onDeleteCascade y onUpdateCascade. OnDeleteCascade nos permite eliminar en forma de cascada. Quiere decir que si nosotros eliminamos un dato en la tabla principal, la tabla secundaria se verá afectada. Y onUpdateCascade nos permitirá modificar los datos en forma de cascada. Quiere decir que si modificamos un dato en la tabla principal, se modificará en la tabla secundaria. Entonces, ¿qué sería una relación de tablas? Una relación de tablas es la asociación establecida entre dos campos comunes, quiere decir, entre una llave primaria y una llave foránea. Veamos este ejemplo. En este gráfico tenemos la tabla empleados que hemos visto en la primera diapositiva y en la segunda diapositiva vimos la tabla departamentos. Empleados está identificado con el código como primary key y luego dentro de departamentos tendremos el código del empleado como una llave foránea. Bajo este término tendríamos una relación de empleados en la tabla departamentos. Veamos el siguiente ejemplo. Para realizar el siguiente ejemplo utilizaremos la base de datos módulo 1 SQL Transa y crearemos nuestra tabla llamada empleados como en el ejemplo. Empleados tendrá como campo código. El código del empleado será de tipo entero. Luego tendrá el nombre del empleado. Será de tipo varchar. Seguida de esto asignaremos dirección. Y teléfono. Lo declararemos como un varchar de 10. Si nosotros queremos identificar el código como una llave primaria, escribiremos primary key. De esta manera estaremos poniendo el código como una llave primaria y única. Creamos la tabla, comandos completados satisfactoriamente. Ahora crearemos la tabla departamentos. Y tendrá como campo código del departamento, un ID. Será de tipo entero. Luego tendrá un nombre del departamento de tipo varchar de 25. Y por último adicionaremos la llave primaria, que en este caso será la llave foránea. Para traer la llave foránea vamos a declararlo como código, que es este campo.
código, podría tener otro nombre, pero sí debe coincidir el tipo de dato, que es de tipo entero. Luego pondremos constraint, un alias al constraint. Declararemos la llave foránea y ponemos el campo que será la llave foránea. Siempre pongámoslos dentro de paréntesis. Hacemos la referencia. Y para hacer la referencia necesitamos darle el nombre de la tabla de la llave primaria, que será empleado. Empleado. Seguido de esto tendrá el nombre de campo. Este nombre de campo es la llave primaria. Código. Ahora crearemos nuestra tabla. Comandos completados satisfactoriamente. De esta manera hemos creado una llave primaria y una llave secundaria. Para poder verificar lo que hemos trabajado, nos iremos a nuestra base de datos, módulo 1, a la carpeta vista, nueva vista, y seleccionaremos las dos tablas. Le damos a agregar, cerramos esto y aquí podemos ver cómo nuestras tablas se encuentran relacionadas. Empleado se encuentra relacionado a departamento a través del campo código, que tiene empleado como llave primaria y dentro de departamento como llave foránea. Regresemos, le daré no. Regresemos a nuestro query. Sigamos con el ejemplo. Ahora crearemos dos tablas, factura y detalle factura, para mostrarle cómo se utiliza onDeleteCascade y onUpdateCascade. Creemos la tabla. Dentro de factura tendremos un número de factura, y esto será de tipo varchar de 10. Lo declararemos como llave primaria. Tendremos una razón social de tipo varchar. Luego tendremos fecha de tipo date y total, decimal, 9,2. Paréntesis, decimal, 9,2. Ejecutemos. Hemos creado nuestra tabla. Ahora crearemos la tabla detalle factura. Dentro de esta tabla detalle factura, no debe haber espacio, detalle factura, tendremos el código de la llave primaria de factura, y para nosotros, para esta tabla será la llave foránea, que será de tipo varchar de 10. Recordemos que el tipo de datos siempre debe ser igual como se declaró en la primera tabla. Tendrá una descripción de tipo varchar de 50. Luego tendremos una cantidad de tipo entero y por último un importe tipo decimal, 9,2.
9,2. Creemos la tabla factura. Comandos completados satisfactoriamente. Existen dos formas de crear un foreign key. La primera era durante el create, como lo hicimos en esta parte del ejemplo. Y la segunda será alterando la tabla. Para eso utilizaremos alter table, el nombre de la tabla que deseamos alterar, y le agregaremos el foreign key. Constraint, el alias, detalle, foreign key, el campo que deseamos que sea la llave foránea, entre paréntesis, y la referencia. Para la referencia necesitamos el nombre de la tabla, factura, y entre paréntesis el campo que será la llave primaria dentro de la llave foránea. Ya. De esta forma estamos haciendo la relación, pero vamos a hacer un ejemplo con on delete cascade. On delete cascade y on update cascade. Ejecutamos nuestro código. Comandos completados satisfactoriamente. Ya, ahora veamos nuestra relación. Nos vamos a base de datos. Nuestra base de datos módulo 1. La carpeta vistas. Clic derecho, nueva vista. Y seleccionemos, refresquemos. Y seleccionemos factura y detalle factura. Agregar. Cerramos esta ventana. Podemos ver que factura se encuentra relacionado a la tabla detalle factura a través del campo número de factura como llave primaria y como llave foránea dentro de detalle factura. Cerramos. Ponemos no deseamos guardarlo. Sigamos con el ejemplo. Ingresaremos valores a nuestras tablas. A la tabla factura lo haré directamente. Los valores de número de factura, que es un varchar, entre comillas simples. El número de factura será 0001 y la razón social será Computron Tiendas SA. Luego la fecha. Estaré obteniendo la fecha del día de hoy del sistema, la fecha del sistema, y el total. Haremos una venta de 3.600. Luego ejecutamos. Una fila fue afectada. Consultemos nuestra tabla. From factura. Se ha ingresado un dato con el número de factura 001. Ahora ingresemos datos a detalle factura. Lo ingresaré directamente y dentro de detalle factura tenemos el campo número de factura, que es nuestra llave foránea. Quiere decir que utilizaremos el mismo código que hemos ingresado para hacerlo referencia. Una descripción. La descripción de venta será que vendimos un monitor. La cantidad de 1, vendimos un monitor. Y el importe es de 600. Copiamos este código, ingresaremos un dato más con el mismo número de facturas. La descripción será distinta.
será un CPU, cantidad de 1 y por el valor de 3000. Tendremos la cantidad de 3000 más 600, un total de 3600. Sí, está bien. Ejecutamos una fila afectada. Veamos qué pasó en nuestras dos tablas. Copiaremos este código. Consultaremos las dos tablas. Podemos ver el registro de una factura saliente, que es el número 001, con razón social, Computron Tiendas S.A., la fecha y el total de 3600. El detalle de esa factura es que se vendió un monitor con el valor de 600 y un CPU con el valor de 3000. ¿En qué momento afectaría el on-delete cascade y el on-update cascade? Veamos. Si es que nosotros vamos a actualizar algún dato de la tabla principal, se va a ver afectada la tabla secundaria. Por ejemplo, en la tabla factura, modificaremos el número de factura. Ya no será el 001, ahora será el 004. Ejecutamos. Veamos qué es lo que sucedió en nuestras tablas. Y al momento de ejecutar la sentencia, hemos modificado la tabla principal y la tabla secundaria se vieron afectadas. Ese es porque hemos declarado como on-delete cascade, actualización en cascada. Veamos qué es lo que sucede cuando eliminamos en cascada. Eliminaremos en la tabla factura el código número factura 004. Al ejecutar nos va a eliminar la factura y el detalle factura asociados con el mismo código. En la tabla afectada veamos qué es lo que sucedió en nuestras tablas. Se eliminó. Y esto sucede porque esta restricción está declarada como eliminar en cascada. Con eso pudimos haber concluido el ejemplo de on-delete cascade y on-update cascade y a su vez trabajando con las restricciones primary key y foreign key. Gracias por la atención, no olviden suscribirse a mi canal Rodrigo Online, activar la campanita y dejar un like para seguir creando este tipo de contenidos educativos. Gracias, hasta luego.